Autónoma de Querétaro, la cual realizó un máster en Psicología Infantojuvenil y posteriormente inició la maestría en Gerontología Social. Ha hecho la diplomatura en Sexualidades Humanas, Psicodiagnóstico y otro en Educación en Diabetes. Ha trabajado en consultorio privado desde hace más de 15 años, así como en algunos colegios, teniendo a su cargo la coordinación del Departamento de Psicopedagogía a nivel secundaria y preparatoria, donde también se ha desempeñado como docente. Al ser educadora en diabetes, ha incursionado más a fondo en el área de la salud, organizando y participando en eventos de diversas índoles académicos para profesionales del área de la salud y, por supuesto, también público en general. Da acompañamiento terapéutico a pacientes con diabetes y familiares, en la parte también de duelo ante el diagnóstico de la enfermedad crónica, desarrollo de habilidades para el autocontrol de diabetes y psicoeducación, así como también realiza charlas y talleres en empresas con temas relacionados con la salud integral y la prevención. Actualmente ha iniciado su proyecto denominado El Segundo Aire, en donde busca generar un espacio de reflexión y divulgación para aquellas personas que desean transitar por la vida de una manera, en este caso, más alentadora, por supuesto, en la edad madura y en la etapa de la vejez, donde intenta replantear estas etapas como nuevas oportunidades para reinventarse y construir nuevos proyectos de vida. Muchísimas gracias, psicóloga Abigail, por estar aquí con nosotros en el INUFEI, por aceptar nuestra invitación y pues por estar aquí el día de hoy para compartirnos estos maravillosos temas. El escenario, el micrófono, los reflectores son todo suyo. Muchas gracias, Vivian. Gracias por la invitación nuevamente, gracias al Instituto por permitirme compartir esta visión desde lo que yo he trabajado y desde la experiencia que yo he tenido ya desde hace algunos años en mi comunidad y en los centros de día con personas mayores. Y agradezco el tiempo de todos ustedes que están acá, es viernes y a veces ya a estas horas ya uno se quiere ir a descansar, pero creo que esta puede ser una experiencia para compartir cosas muy, muy agradables. Y bueno, conforme vayamos hablando sobre el tema y exponiendo algunas de las temas para analizar, para reflexionar, yo les diría que me decía pidiendo que me va a haber un espacio para preguntas, ¿verdad? Pero también yo quisiera que se sintieran como que en algún momento algo de lo que estoy diciendo genera como dudas, inquietudes o alguna opinión, siéntense en la libertad de a lo mejor dejar ahí la notita y lo vamos hablando, ¿sí? Entonces, bueno, sin más, creo que nuevamente, como les digo, muy agradecida y comenzamos con el tema que en realidad es un tema muy, muy importante y que tiene mucho que ver en todo el desarrollo de psicológico, emocional, conductual de las personas mayores. ¿Por qué? Porque no vivimos anclados, vivimos en sociedad, vivimos en una comunidad y todo esto repercute en el cómo vamos nosotros creando y construyendo esta imagen de la vejez, tanto de la vejez en el otro como en nuestra propia vejez, porque a veces nos cuesta trabajo mucho incluirnos y meternos, digamos, también en esta etapa. De repente la vemos como algo externo. Disculpe, psicóloga, nos comentan que se escucha como que un poquitito como con interferencia la voz. ¿Qué será? O un poquito lejano también. No, no sé si puede ser justamente en internet, pero ahí estamos igual. Nos comentan que es eco, que se escucha mucho como eco. ¿Será con audífono? ¿Se oirá mejor con el audífono? Déjame checar. Creo que sí. Podemos verificar cualquier cosa. Igual aprovechamos para comentarles de que los que gusten tener su constancia de la parte de los talleres de resiliencia pueden comunicarse al número de INUGEI para que ustedes les den los datos necesarios, igual su nombre completo y todo lo que les vayan solicitando para poder ser acreedores a su constancia. Reitero, ese es en el número como contacto del INUGEI para que ustedes tengan. Gracias, maestro Didier. Listo. No sé si se escucha mejor. Sí, ya se escucha mejor, psicóloga. Ok, gracias. Yo te decía el otro día, Didier, que me siento rara cuando me dice psicóloga, así es que Abigail es, es bienvenida, igual para todos. ¿Sí? Okay.
Claro que sí, Abigail, muchas gracias, ahí estamos. Creo que ahí hay algunas preguntas, unas inquietudes. Pero bueno. Ok, voy a entonces a comenzar con la presentación y me dicen si se ve y si está. ¿Ustedes pueden verla? Todavía no. Ahora no. No, todavía no. Todavía no. Ahora pueden verla. No, todavía no nos está apareciendo aquí. Que de hecho es en la parte de presentar. Le puede dar en toda la Sí, ¿sabes? pantalla. Sí. Bueno, déjenme decirles que se me tiré el café en mi computadora personal, por eso tengo tanto con esto. Pero, a ver, ahora No, todavía no. ya le puse compartir, ¿bien? O sea, se supone que tendría que estar. De todas formas, todavía no se ve. Abigail, si gusta, me lo puede enviar como le comentaba y yo ahorita aquí le apoyamos en la proyección. Ok, permíteme entonces. Voy a escribir por acá para poder estar aquí. Perfecto. Igual agradecemos su paciencia, la tecnología a veces así es, a veces está a nuestro favor, otras Sí, veces no tanto, es parte igual de ser resilientes colectivos, ¿no? En este mismo apartado, así que no se preocupen, aquí estamos, en breve damos ya el inicio a todo ello. Igual vamos aprovechando para comentarles de nuestras diversas actividades y cursos que vamos a estar teniendo, ya próximamente en diciembre comienza nuestro diplomado de formación de cuidadores gerontogeriátricos, por si ustedes también gustan introducirse al mundo de los cuidadores en atención especializada para las personas mayores, también cuenten con nosotros. Igual nos van comentando por ahí acerca de las grabaciones, ya se encuentran en nuestra página oficial de Facebook de Inugey, ahí pueden irlas a descargar en la sección de videos y pueden verlas en cualquier momento. Entonces, por los que nos estaban preguntando, nada más denos unos breves segundititos que cargue aquí justamente el internet y bueno, ya damos esto de inicio a todo ello, ¿no? No se preocupen. ¿te llevo Sí, bien? ya ¿Ya llegó y aprendí? todo, nada más estamos aquí descargándola para poder Ah, perfecto. trabajar con ella. Ok. A ver cómo.
Permítame un segunditito, ya lo estamos aquí trabajando. Creo que ya estaríamos viendo alguna parte. Ya se ve, ¿verdad? Si gusta, según Abigailito, que ya se pueda ver, ya podemos comenzar. Como al compartir pantalla pierdo Ok, ciertas como habilidades aquí, pero ya podemos comenzar. perfecto. Entonces, bueno, comenzamos entonces. Como decíamos al inicio, bueno, este es un tema que me parece que tiene mucho desde dónde hablarlo, desde dónde abordarlo, desde dónde analizarlo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Y bueno, en este tema quisiera tocar como ciertos puntos y adentrarnos en desmenuzar algunos que me parecieron importantes en este momento para que podamos hablarlo y tocar el tema de una manera más particular. Como les he dicho, bueno, hablando de vejez, sabemos que hoy en día tenemos muchas construcciones del concepto de vejez. Todavía no se llega, me parece, a una conclusión o, digamos, a estar de acuerdo en muchos de estos conceptos. Este concepto de vejez, como sabemos, pues además tiene muchos acercamientos, desde lo social, lo psicológico, lo biológico, lo antropológico, etcétera, y a partir de ahí se ha ido construyendo y deconstruyendo este concepto cada vez más, con más cambios. Me parece que es la época en la que más hemos tenido un acercamiento desde una forma mucho más integral a este concepto y por lo tanto nos permite enriquecerlo de una manera mucho más amplia. Entonces, para uno de los temas que me gustaría tocar aquí es justamente estas construcciones sociales que hay acerca de la vejez. Esto es bien importante porque a partir de ahí es donde hacemos estas representaciones de lo que significa la vejez, tanto simbólicamente como socialmente, comunitariamente. Entonces, es difícil a veces llegar a un consenso, sin embargo, vamos a tratar aquí como de ubicar o por lo menos plantear desde dónde lo vamos a estar hablando nosotros. Bueno, vamos a ver también cómo las percepciones negativas tienen un impacto psicológico en las personas mayores. Obviamente en cualquier sociedad y en cualquier edad, pero aquí nos estamos enfocando en esta ocasión en la vejez y en las personas mayores. Hablaremos también de lo que son las personas mayores resilientes, de sociedades y comunidades resilientes. Que, bueno, hablando de resiliencia, es un tema, es un concepto también que no está del todo terminado de construirse. También hay diferencias, no hay consenso todavía sobre este tema. Es un concepto relativamente nuevo, aunque lo venimos utilizando en las áreas sociales desde 1940 aproximadamente. Ha sufrido muchos cambios y, bueno, en el área de la psicología también hay muchos cambios y se aborda desde diferentes teorías y escuelas.
Entonces, me parece que esto serían los temas principales en donde me voy a enfocar para que podamos construir la charla del día de hoy. ¿Sí? No sé si yo estoy pasando la diapositiva de Diego o tú me estás ayudando. Soy yo, Abigail. Cualquier cosa me dice cuando necesite. Ok. Entonces, si quieres irnos a la segunda, que es donde mencionaba los temas de nuestra charla del día de hoy, solamente para poder tenerlos ahí presentes. Y bueno, yo voy a avanzar a la tercera diapositiva. ¿Sí? Bueno, como mencionaba anteriormente, sabemos que con el paso de los siglos, con el paso de los años, la forma de que hemos percibido la vejez ha evolucionado, al punto tal que en la actualidad existen maneras muy diferentes y muy dispares de cómo concebir de cómo concebir a este sector de la población, este sector de la sociedad. Sabemos que en la definición de vejez, para no redundar un poco y no regresarme, tiene que ver con lo que la sociedad, ¿sí? Lo que la sociedad o la edad que una sociedad marca. Por lo tanto, puede ser muy distinto de acuerdo al tipo de sociedad o tipo de cultura. Sin embargo, se ha tratado de unificar una edad, ¿no?, como punto de partida, como la vejez. Sabemos que en muchos países desarrollados es a partir de los 65 años y en otros países, bueno, como en México, es a partir de los 60 años. Entonces, ya a partir de ahí existen diferencias, ya existen a lo mejor un poco de desacuerdo en cuanto a lo que es esta etapa, cuándo empieza, cuándo no empieza. También sabemos que obviamente esta etapa no solamente se define o se determina a partir de la edad cronológica, sino a partir de muchos otros factores. Entonces, por ahí vamos comenzando a ver cómo las diferencias sociales, las diferencias en las culturas van haciendo también una diferencia en este constructo sobre el concepto de la vejez, ¿sí? A lo largo del tiempo, bueno, las personas mayores o los ancianos, también como se mencionaba anteriormente, han jugado un papel fundamental en las distintas sociedades. El rol que han desempeñado ha sido distinto, ha ido cambiando, en algunos casos ha ido evolucionando para mejoría de este sector y en otros casos ha ido desafortunadamente en deterioro de la calidad de vida de estas personas. Entonces, vamos a ver también todo eso, cómo va influyendo al final en esta construcción de la resiliencia de cada uno de nosotros. Este concepto que más adelante lo iremos tratando de desarrollar desde donde lo pienso abordar, ¿sí? Entonces, el concepto de vejez depende en gran medida de la esperanza de vida de los miembros de una sociedad. Es decir, de dónde partimos de que una persona, si una persona de una población sea en la etapa de la vejez, va a ser o va a determinarse también de la expectativa de vida. Anteriormente, cuando la expectativa de vida era mucho menor, pues se hablaba de una vejez a menor edad, porque no había esta longevidad que existe ahora. Entonces, eso ha ido también cambiando y ha ido determinando que esta etapa parta de diferente edad o de diferentes características, ¿sí? Entonces, bueno, dejando este punto claro, avanzamos a la siguiente. Y a partir de esto, de estas diferencias, me parece que es complicado hablar de una sola vejez o de una sola etapa de vejez como tal. Me parece que a veces es necesario incluir la palabra vejez en plural, porque hay una gran diferencia y una gran pues múltiples conceptos acerca de lo que queremos hablar o de lo que queremos determinar como vejez. Entonces, dejando en claro este punto, la vejez es la etapa de la vida cuyo inicio es determinado por cada sociedad. Entonces, esto va a ir determinando por cada cultura. La vejez también la vamos definiendo como una construcción social.
Y esta construcción social tiene que ver en un sentido individual, cómo lo va construyendo cada una de estas personas, de miembros de una sociedad, de una comunidad, y esto a su vez va haciendo que este concepto se vaya así, ejerciendo de alguna manera como comunidad y como sociedad de una forma colectiva. Y esto se va a ir sumando a raíz de estos conceptos que vamos construyendo. Recuerden que las sociedades las vamos conformando o se va haciendo a partir de individuos. El concepto, la construcción, la forma de cada individuo, el pensamiento, el imaginario de cada individuo va conformando también un imaginario social. Y esto a su vez, el imaginario social, la sociedad, va construyendo a los individuos. Entonces aquí estamos hablando de que hay una recursividad, ¿sí? Tanto los individuos estamos conformando esta sociedad como la sociedad va conformando ciertos individuos. Entonces, el concepto de vejez, el concepto de personas mayores, etcétera, va haciendo una recursividad, es decir, así como la vejez, perdón, la sociedad va creándome estos estereotipos, estas percepciones, etcétera, yo como individuo también estoy aportando a ese imaginario para que se siga de alguna manera fortaleciendo o debilitando ese concepto. Esto también ha ido cambiando y tiene que ver con momentos sociohistóricos. Es decir, va a depender de los momentos y la época que está viviendo cada sociedad, pero también cada individuo. Entonces, esto ha sido causa que este concepto también sea dinámico, que se vaya moviendo, que no se haya quedado estático a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, bueno, también vamos viendo cómo el concepto de vejez a veces lo utilizan como una etapa, como algo estático, en otros casos como resultado de ciertas etapas anteriores, ¿sí? Y otras veces como proceso. Aquí vamos a ir viendo cómo todo esto al final causa a veces cierta confusión, cierto enredo, por decirlo así, en cuanto a cómo hablar, cómo mencionarlo, cómo nombrar, a qué se refiere una cosa, a qué se refiere la otra, y eso también va teniendo su impacto en lo que voy construyendo de este concepto y en lo que yo voy entendiendo de mi propia etapa, incluso de la vejez. Entonces, bueno, avanzamos a la siguiente. A veces es mucho más sencillo, entre comillas, definir la vejez en función de una edad cronológica, ya que explicamos que es un parteaguas y es mucho más visible esta característica. Pero también tenemos que entender que esta etapa de vida trae consigo cambios muy importantes, no solamente en cuestiones físicas, ¿no? Que a veces es lo más visible, sino que tiene impacto en condiciones, en ciertas condiciones económicas, en los roles de vida, en el rol familiar, en el rol social, tiene implicaciones a grandes escalas y individual. Entonces, lo importante de alguna manera es que este concepto y lo que va cambiando, modificándose, va de acuerdo a la percepción que la sociedad tiene de ella, a la construcción social que se va haciendo de este concepto y lo que está implicando. Entonces, estamos hablando que si socialmente se tiene este imaginario de que la vejez es una etapa de vida en donde solo hay pérdidas, en donde todo es un deterioro físico, un deterioro en muchos sentidos, pues obviamente a partir de ahí es esa concepción que nosotros vamos haciendo de la vejez, de los otros y de nosotros mismos. Entonces, ahí vamos viendo cómo lo social, cómo este rol cultural tiene un gran impacto también en lo individual. Esta mirada que nosotros vamos haciendo, que vamos construyendo, va cambiando y va modificándose también en las diferentes culturas. Esto, por supuesto, que también tiene un impacto en el lenguaje, ¿sí? Si pasamos a la siguiente, 10, por favor.
en el lenguaje, el concepto de vejez también tiene modificaciones en cuanto al lenguaje. El lenguaje, como sabemos, va construyendo realidades, pero la realidad también va modificando este lenguaje. Entonces es importante que nosotros tengamos cada vez más información acerca de lo que es esta etapa, de todo lo que implica, de qué es un proceso, el proceso de envejecimiento también, conocerlo, saber, porque esto va haciendo que nosotros modifiquemos esta forma de dirigirnos, esta forma de nombrar a las personas. Si bien es importante que nuestro objeto de estudio en este momento, por ejemplo, es la vejez o el envejecimiento, no perdamos de vista que estamos hablando de personas mayores, que están viviendo ciertas etapas de la vida y que eso tiene sus implicaciones, pero a nivel personal, emocional, psicológico. No puedo quedarme nada más en un concepto estático o en un concepto ajeno. Estamos hablando de personas. Entonces, en este sentido, también se ha tratado a lo largo de los años de cómo nombrar correctamente nombrar este lenguaje corresponda a una realidad de las personas. Esto ha cambiado porque, como les decía, también tiene mucho que ver con el cambio de paradigma en el objeto de estudio. Si nosotros antes nos centrábamos en un paradigma patológico en donde todo lo que tiene que ver con vejez y con envejecimiento tiene que ver con enfermedad, con patologías, etcétera, mi lenguaje iba dirigido hacia ese tipo de paradigma. Entonces, muchas veces se llegó a hablar de viejos, y ojo, la palabra viejo también se utiliza en muchas culturas y en muchas comunidades como un adjetivo cariñoso. Entonces también hay que tener cuidado con estos nombres que de repente se han desechado o que de pronto queremos hacer este cambio, pero en muchas comunidades tienen otro significado. Entonces, en este sentido, como decíamos, el lenguaje pues también ha nombrado a las personas mayores de una forma distinta. Hemos pasado por hablar de adulto mayor, anciano, viejo, persona de la tercera edad, persona mayor, etcétera. Entonces, esto también causa mucha confusión en la sociedad, en la gente de otras edades, porque ellos mismos no saben cómo nombrarlo, cómo llamar a estas personas. Incluso dentro del mismo medio, digamos, de la geriatría o de la gerontología, a veces no se han llegado a un acuerdo, a un consenso, y esto también sigue causando confusión. ¿Qué tiene que ver de alguna manera el lenguaje? Hay quien dice, es que solamente son formas distintas de mencionar lo mismo, a veces quieren suavizar las cosas, pero es exactamente lo mismo. Alguien de la tercera edad, como mucho tiempo se denominó y que se sigue denominando en muchos lugares, es una persona vieja, entonces ¿para qué nombrarlo de otra forma?, etcétera. Sin embargo, es importante que nombremos a las personas de una persona en la que en ese lenguaje, en ese denominarlo, vaya reflejado también lo que queremos construir de esta etapa. Es decir, si yo me refiero a ellos de una manera despectiva, que este nombre no englobe calidad de vida, dignidad, etcétera, pues a partir de ahí me parece que es más complejo poder cambiar un imaginario, poder cambiar lo que se espera o lo que se percibe de las personas mayores, si no engloba todos estos conceptos o todas estas características que queremos, ¿no?, en esta etapa construir y notar de este proceso. Entonces, también hay que tener mucho cuidado porque el lenguaje no solamente es forma, es decir, no tiene que solo cambiar en la forma, sino en el fondo, en el contenido. De nada sirve que yo haga tanto énfasis también en nombrarlos de cierta manera si de trasfondo no hay cambios, no hay evolución, no hay una reconstrucción de estos significados. Tiene que ser congruente entre el lenguaje y lo que hay de fondo en estas construcciones sociales de la vejez. Entonces, aquí también esto va generando cierta confusión social, cierto desconocimiento
acerca de cómo nombrarlos, qué son, qué significa una cosa, qué significa una palabra, por qué sí una, por qué no otra. Y en eso también tenemos que trabajar en ello como aquellos que nos estamos dedicando a esto para poder unificar de alguna manera este concepto y este lenguaje y podamos hacer que llegue también a las personas, a la sociedad y a la comunidad en general. Entonces, estos constructos es de construir la etapa de la vejez y la mirada que tenemos como sociedad también va a partir del lenguaje. ¿Sí? También lo vamos a tener que trabajar y tener que construirlo de una manera distinta. ¿Por qué hacer como este recuento de esto? Porque tiene que ver con toda la percepción que como sociedad tenemos de la vejez, de las personas mayores, de los viejos, como se decía anteriormente con cariño en algunas, y se sigue diciendo en algunas comunidades. De hecho, entre familias todavía es común escuchar decir mi viejo, mi vieja, sin que tenga un significado peyorativo o despectivo. Entonces, es importante ir construyendo todos estos conceptos y aclararlos, poder analizarlos a fondo. Entonces, si damos paso a la siguiente diapositiva, Didier, ¿sí? Vamos a ver cómo la sociedad, cómo las comunidades van construyendo esta imagen, este imaginario social acerca de esta etapa. Esta etapa, generalmente, y hablando particularmente de México, se hace una encuesta en el 2015 por la UNAM, en donde se busca medir o conocer la percepción que se tienen en otras edades acerca de la vejez. No nada más en otras edades, sino también por las mismas personas mayores. Y arroja en general esta idea, esta percepción de que la vejez es una etapa relacionada con las pérdidas, como lo mencionamos, con las debilidades físicas, con el papel que tienen con un papel pasivo dentro de la familia y dentro de la misma sociedad, tanto porque la sociedad genera esta pasividad aparentemente, como lo percibe la gente, como las personas mayores también de alguna manera buscan esta pasividad. Esta es la creencia en general. Vamos a ir viendo por qué y cuáles son esas ideas que se han ido perpetuando durante mucho tiempo. Como decíamos, hay mucho desconocimiento, pero es un desconocimiento generalizado. Y estamos hablando de la gran mayoría de la población que tiene esta edad. Y esto, por supuesto, como decíamos, va influyendo en toda esta forma de enfrentar, y que no es enfrentar, pero sí es enfrentar las situaciones, las condiciones, no enfrentar la vejez como tal, como muchas veces se ha querido manejar. No es enfrentar la vejez, sino enfrentar las vicisitudes que están alrededor, porque socialmente se van creando estas condiciones negativas. Entonces, todo esto se va construyendo desde, como decíamos, desde el mismo lenguaje, desde las mismas creencias equívocas, y a veces eso hace que las mismas personas mayores se encasillen en esas mismas características, aun cuando ellos pudieran sentir ganas, deseos de otra cosa, la misma sociedad a veces aplasta en ese sentido y no permite otro tipo de comportamiento distinto al que es esperado, ¿sí? Entonces, bueno, como decíamos, hay que también diferenciar la vejez como una etapa de la vida, como una etapa más del curso de vida. Por lo tanto, es parte de la vida misma, es parte de lo que vamos viviendo como personas, ¿sí? Entonces, no verlo desde ahí como una cuestión aterradora, como una etapa en la que no hay que llegar, en la que hay que evitar a toda costa llegar, porque es lo peor que nos puede suceder. Fíjense cómo desde ahí ya estamos construyendo una imagen muy negativa acerca de eso. Díganme quién no va a tener miedo de llegar a esa etapa cuando todo está este bombardeo constante de que es lo peor que nos puede suceder. Entonces vamos a ver cómo es una etapa más de la vida. Conocer y reconocer que el envejecimiento también es un proceso constante desde que nacemos hasta el último día de nuestra vida. Entonces, esto también
va a hacer que podamos tener una concepción distinta de este momento, de esta etapa de la vida. Bueno, sin olvidar, por supuesto, que las personas mayores son seres humanos, no hay más. A veces los tratamos o se trata socialmente, ya sea de una manera condescendiente o de una manera completamente como si fueran otros seres, de otra característica, otros seres vivos de otras características. Entonces, a veces es muy contradictorio. En la clínica, a veces en el consultorio, cuando hago trabajo con grupos, eso es algo que, por ejemplo, ellos recalcan mucho, ¿no? Las personas mayores. El hecho de que, primero, a veces los tratan como les digo, como si fueran punto y aparte. Y ellos mismos dicen, a ver, soy una persona normal, común y corriente como cualquiera, con cambios, sí, como en cualquier otra etapa que vivía anteriormente. Pero a veces las personas y la misma familia los tratan, como les digo, como si no supieran cómo dirigirse a ellos, incluso en el lenguaje a veces, como bien sabemos, los infantilizamos muchísimo, hablarles de manera diminutiva, como si no entendieran, de una manera, hablándoles muy lentamente, etcétera. Esto no saben cómo les molesta a muchos. Hablando también con un grupo de profesionales del área de la salud, ellos no se daban cuenta o no percibían que esta forma de dirigirse a ellos era algo molesto, era algo que hacía o que les hacía sentir distinto a ellos. Muchos de ellos refieren a que lo hacen como una forma de ser amables, de acercarse a ellos y no lo ven a veces como algo que causa escozor en las mismas personas mayores. Entonces, también es esto, entender que las personas mayores siguen siendo personas, ¿no? En el sentido de no tener que tratarlos como si fueran una especie aparte. Siguen siendo parte de nosotros y tratémoslo como nosotros nos tratamos, como nos gustaría que nos trataran en esta etapa, pero no solo en esta etapa, sino en la etapa normal. ¿Cómo me acerco yo a un adulto, ¿no? A una persona. No le estoy hablando como creo que va a querer que le hable para hacerle más amable, para no parecerle grosero, etcétera. Hay que hablarles en el mismo tono que le hablamos a cualquier otra persona. A los niños, por ejemplo, se les tiende a hablar, pues sí, con un tono más suave, etcétera, y a veces creemos o cometemos el error que una persona mayor se equipara en características con un infante, y entonces a veces desde ahí viene ese error, pero no es así. Entonces, si queremos ser amables, si queremos acercarnos a ellos, lo podemos hacer, por supuesto, pero no tiene que venir incluido con el tono, como les decía, de una manera tan infantil. Eso no es correcto para ellos. Tratémoslo como personas y hablemosles normal, en el mismo tono. Ya en cualquier espacio, en cualquier lugar, por ejemplo, en el centro de día, en los asilos, etcétera, claro que ya no, aunque ya no se deberían denominar así, existen y sigue habiendo muchos de estos lugares que se siguen llamando asilos y que tienen realmente esa función y esa estructura institucional como un asilo, no como un centro de acompañamiento o de actividades. Entonces, en algunos lugares sí caen en ese error constante del mal uso del lenguaje, tanto como les digo, al infantilizarlos como de forma agresiva, porque también al entender o al creer que son personas viejas, inservibles, etcétera, a partir de ahí también el trato puede ser muy despectivo, muy agresivo. Entonces, eso también tenemos que ir modificando. Todas estas cosas van modificando la forma en la que las personas mayores también se dirigen y se ven a sí mismos. Entonces, son pequeños, grandes detalles que van haciendo que cambie esta mirada que nosotros tenemos hacia ellos. Bien, entonces, como decíamos, en esta encuesta que se realizó en 2015, en donde se buscaba conocer cómo era la percepción de la mayoría de la sociedad
sobre esta etapa, los resultados fueron en su gran mayoría negativos hacia esta etapa. Didier, si gustas poder adelantar a la siguiente. Algunos de estos resultados, ¿sí?, los vemos acá, en esta diapositiva. Para empezar, bueno, también tenemos que ver que no nada más tiene que ver con percepciones imaginarias, con cuestiones de ideología, etcétera, sino que también hay que tomar en cuenta las condiciones y el contexto social en el que la gran mayoría de la población en México vive. Estamos hablando de condiciones de pobreza, en muchos casos extremas. Entonces, eso también, por supuesto, que va a condicionar de alguna forma esta etapa y cómo se siente y cómo se percibe llegar a esta etapa y vivir en esta etapa en un país como México, ¿sí? Entonces, esto también va influyendo en esta construcción de este concepto de la vejez, ¿sí? Entonces, como decíamos, esta etapa de la vida generalmente es relacionada con declives en el cuerpo, con cambios en el cuerpo, con pobreza, con no tener acceso, por ejemplo, a medios de salud, a condiciones de salud, incluso a las condiciones básicas para poder vivir y sobrevivir todos los días. Estamos hablando de que en su gran mayoría de las personas mayores que viven en condiciones de pobreza también son abandonados por los miembros de su familia, por la sociedad y por el gobierno. Ya hablando acá también del papel y el rol que tiene el gobierno o el Estado en estas condiciones de las personas mayores en México, ¿sí? Entonces, también estamos hablando de que la realidad, la que viven las personas mayores en nuestro país, no son condiciones nada fáciles en su gran mayoría y hay una gran condición de desigualdad en nuestro país, por lo que también las condiciones en las que viven no pueden ser consideradas de ninguna forma favorable para muchos de ellos, ni verlas de una manera positiva, ¿no? Hoy también escuchamos mucha gente, muchas personas que en pro de mejorar esta percepción o este concepto de la vejez, tienden mucho también a romantizar esta etapa y hablar de esta etapa como la mejor de la vida, como lo mejor que les puede pasar, como una experiencia positiva, etcétera. Y aquí también nos estamos yendo a un extremo, porque muchas personas mayores también mencionan con cierto dejo de resentimiento, pues a veces de una realidad muy cruda, cuando lo han hablado en grupo, es como decir, claro, sí, me pueden decir que yo debo de ver esta etapa como lo mejor, etcétera, pero en realidad mis condiciones son muy difíciles, son condiciones de pobreza, de enfermedad, de dependencia, tanto en lo físico, en lo económico, etcétera. Entonces, aquí como veremos, también vamos a hablar y me podrán decir, es que eso también es actitud, depende de las personas, hay personas resilientes que aún así con todo esto pueden y demás. Pero vamos a ver y vamos a analizar cómo, les decía, a veces tendemos a romantizar este tipo de etapas y perdemos de vista que hay una realidad que no podemos negar, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver cómo estas personas, aún en estas condiciones, pueden salir adelante y cómo poder tener cierta calidad de vida. Por supuesto, hablando siempre también de estos determinantes sociales. No nos podemos excluir de esta concepción de vejez todos estos determinantes. Y bueno, si gustas pasar a la siguiente, Lidia, vamos viendo cómo las percepciones negativas también que se van construyendo tienen un impacto psicológico muy fuerte en las personas, ¿sí? Y de manera general,
los mexicanos consideran que la vejez es una etapa en la que las personas tienen un gran deterioro físico, mental, que son poco útiles, que no son productivos para la sociedad. Fíjense cómo todavía estamos hablando de estas etapas, de estos últimos años, en donde se sigue de alguna manera percibiendo así, de esta manera tan negativa a la vejez. ¿Sí? Y les mencionaba, esta encuesta que se realizó, no solamente se realizó a personas de menor edad, sino personas incluso mayores, y ellas mismas también mencionan estas características. En algunos casos ya también es parte como de una herencia, de ir recibiendo estas ideas, estas concepciones, y en otros porque al llegar a esta etapa de alguna manera han reafirmado algunas de estas características. Ajá. Entonces, pasamos a la siguiente, Vivier. Esta concepción, como decíamos, estas ideas, estos constructos van teniendo un impacto y ese impacto lo van viendo o lo van reflejando en todos los ámbitos de la vida, en lo laboral, en lo familiar, en lo social, etcétera. Es complicado de alguna manera para una persona mayor decir, bueno, es que esta es la mejor etapa, etcétera, yo tengo muchas ganas de seguir adelante, todavía estoy de alguna manera funcional, etcétera, y quiero ir a pedir el trabajo y quiero trabajar, y resulta que no hay las condiciones dadas en la sociedad para que una persona mayor sea pues, lo suficiente, que siga siendo productivo y que por supuesto siga reforzando estas características resilientes. Aquí también entonces empezamos a hablar cómo las sociedades pueden de alguna manera frenar o impulsar, ¿sí?, a las personas y ciertas características de resiliencia en las personas. Aquí, como decíamos, vamos a hablar en un momentito más también de sociedades resilientes y personas resilientes. Entonces, bueno, como decíamos, en su gran mayoría, las personas mayores en cierta etapa de su vida no tienen acceso a empleos remunerados de manera formal, ¿sí? Hablando también del sistema de pensiones, de jubilaciones, etcétera, en donde en muchos casos terminan esta vida productiva a una edad bastante temprana y en donde todavía quieren seguir produciendo, etcétera, y ya no hay las condiciones como tal. Entonces, esto va generando una cadena de violaciones a los derechos humanos, a seguir fomentando que las personas sigan siendo partícipes de una sociedad. Y entonces caemos como sociedad, como Estado, como familia incluso, en una serie de errores, digamos, donde no vamos promoviendo, como decíamos, estas características pues, positivas de actividad, no estamos, o estamos más bien cayendo en conductas bastante contradictorias, que por un lado se quiere fomentar que las personas sigan trabajando, sigan produciendo, pero la misma sociedad, el mismo Estado ya no genera estos espacios. Y cuando las mismas personas quieren generarlos, se enfrentan a muchas situaciones de discriminación, a muchas violaciones, como decíamos, simplemente por tener la edad que tienen. O sea, no estamos hablando de otra circunstancia, de otra característica, simplemente por razones de edad, lo cual estamos hablando aquí de esta discriminación por edad que hoy se denomina como viejismo, cuando tiene que ver con una edad en las personas mayores, y de edadismo cuando estamos hablando en cualquier etapa de la vida, ¿no? Entonces, en este sentido, también las personas, por supuesto que van cambiando y van teniendo este miedo, este rechazo a cierta edad, porque, como decimos socialmente, las condiciones van siendo muy negativas al cumplirse cierta edad. Entonces, la gran mayoría de las personas mayores consideran que uno de sus principales problemas en esta edad son las condiciones de salud,
económicas, precariedad económica, maltratos y acciones que socialmente son discriminatorias hacia ellos, ¿sí? Y que son ejercidas hacia ellos, como decíamos, como la sociedad en general, pero también el mismo Estado, las instituciones van generando y van promoviendo estas mismas condiciones negativas, ¿sí? Okay, entonces avanzamos a la siguiente. Didier, bueno, pues entonces aquí ya vamos viendo un poquito más que todas estas ideas, todas estas concepciones, al final se van haciendo, se van creando estos estereotipos negativos sobre lo que es esta etapa de la vejez. Estos estereotipos, como sabemos, al final de cuentas, son estas ideas que reforzamos y que nosotros vamos compartiendo, perpetuando a través del tiempo, de los años, de ciertas etapas, en donde estas ideas, estas características encuadran y etiquetan a las personas mayores, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, recuerda que cuando nosotros estereotipamos, etiquetamos, es muy difícil salirse de este contexto de alguna forma, de esta etiqueta como tal, porque ya en cuanto yo veo una persona mayor, pareciera que viene con el agregado, con todas estas características negativas que yo ya traigo como idea y como estereotipo en mí. Si estamos hablando como familia, imagínense el trato que yo le doy a uno de mi familiar cuando es una persona mayor, creyendo y sabiendo que ya no puede hacer esto, que ya no puede decidir, que ya no puede participar en las decisiones de la familia, por ejemplo, en tratamientos, ¿no? de sus enfermedades de vida, ya no son tomados en cuenta para eso. Y muchas veces, como lo hemos hablado, como lo he hablado con algunas familias, no se dan cuenta ni siquiera que es algo malo. Ellos lo ven como parte de lo que sigue, ¿no? Ya toca, esa es etapa, entonces ya es lo que sigue y entonces están actuando en consecuencia a estas ideas que tienen. Por eso, todo esto tiene ese impacto tan fuerte, psicológicamente hablando, emocionalmente, en las personas. Imagínense con todas estas estereotipos, como decíamos, que no se les permite mover hacia ningún lado, no les dan un margen de movimiento hacia ningún otro lado. Ya hasta aquí, muchas personas han seguido de alguna forma como estos estereotipos y han seguido lo que les han ido como indicando hasta las mismas familias, ¿sí? Es decir, aunque tengan fuerza, aunque tengan ganas, etcétera, ya solamente por qué es lo que sigue, ya ni siquiera tienen como esa iniciativa de hacer algo distinto. También, por el contrario, cada vez más está habiendo personas que están tratando de romper con estos estereotipos y que aun cuando las mismas familias les imponen ciertas cosas, ellos mismos dicen, no, yo ya no estoy en esto, yo no tengo, no siento, ni me veo, ni pienso como tú dices, que tengo que pensar. Entonces, yo empiezo a levantar la voz, empiezo a hacerme más visible, empiezo también a participar en esta construcción de nuevos significados sobre la vejez. Entonces, ahí también están teniendo un rol mucho más activo, mucho más participativo, ¿sí? Pero, entonces, por eso es que todas estas concepciones, como decíamos, influyen de una manera gigantesca en lo que las personas mayores piensan de sí mismos y a partir de ahí de lo que actúan, ¿sí? Al grado de que estas concepciones que decíamos, estas concepciones negativas, hacen que las personas mayores tomen decisiones a partir de esto, que les dicen que les toca hacer, que no les toca hacer, lo que sí pueden, lo que no pueden, lo que deben, lo que no deben. Entonces, a partir de ahí vemos como muchas personas mayores empiezan a tomar decisiones, incluso, por ejemplo, en cuanto a su economía, en cuanto a su autonomía, ¿sí? Porque entonces, bueno, ya no puedo vivir solo, ya no necesito, me dicen que tengo que vivir con la familia, me dicen que mi dinero entonces
ya todo tiene que ir para la familia, etcétera, cuando ellos no quieren hacerlo o no, siempre que no están de acuerdo con eso, pero muchas veces, como les digo, tienen esa voz o esa capacidad de ser escuchados por los otros, ¿sí? Entonces, bueno, muchas veces, como decimos, estas actitudes o estas características de las personas las van construyendo a partir de todo esto. Todas estas decisiones están siendo influidas por estas concepciones y por esta mirada que se están recalcando a cada momento, que no son personas que ya pueden tomar decisiones por sí mismas, que no pueden salir adelante, que no pueden ser productivas. Y bueno, si hablamos en la parte emocional, pues mucho menos que puedan ser capaces de rehacer su vida emocionalmente, sentimentalmente, afectivamente. Todo esto también va mermando de muchas maneras su propia autonomía, su propia autoestima, y por lo tanto trae como consecuencia también un deterioro físico, cognitivo, emocional, mucho más acelerado que si probablemente tuviéramos otras características. Lo vimos ahora en la pandemia, cómo se aceleró a partir de las medidas que se tomaron en la pandemia, que tenía que ver con el aislamiento social, con el no verlos, con la soledad, etcétera, cómo se aceleraron muchas enfermedades. Hablando, digamos, en años, vemos cómo algunos envejecieron, ¿sí? Es la palabra, envejecieron 10 años más rápido en esta pandemia, debido a todas estas condiciones, porque como la gran mayoría vimos, fue uno de los grupos más vulnerados. No necesariamente que ellos sean vulnerables por sí mismos, por sus características, sino que socialmente vulneramos constantemente sus derechos, su toma de decisiones, etc. Y esto va impactando, como decíamos, en todas sus condiciones, ¿sí? Entonces, bueno, aquí una gráfica que al final les paso también el dato para que puedan revisar el documento completo y puedan ver todas las preguntas, las estadísticas que salen a partir de esta encuesta y van a ver, se van a quedar con la boca abierta de realmente el gran desconocimiento y la gran ignorancia que hay alrededor de este grupo, ¿no? De la vejez, de las personas mayores. Una de estas, no sé, yo me adelanté, no sé si estamos en la gráfica, me pudieras ayudar con la diapositiva. En la gráfica aparece... Sí, estamos en la gráfica. Gracias, Guillermo. En la gráfica vemos entonces cómo la asociación que se hace al preguntarle a las personas cuando les mencionan la palabra adulto mayor, ¿sí? Y cómo dependiendo de la edad, ahí lo vamos, creo que sí se alcanza a notar la diferencia en la gráfica, esta asociación va modificándose, ¿no? Entonces vemos cómo los jóvenes de cierta edad, al decirle la palabra adulto mayor, lo asocian con ancianos, con abuelos, con vejez, etcétera. Las personas también que se acercan un poco más a estas edades, ya lo relacionan más con la experiencia, no tanto con estas características, como decimos, de vejez o de abuelos. Entonces, esto es solo, por ejemplo, una de las tantas muestras de cómo hay este desconocimiento y cómo se va generando esta mala percepción acerca de esta etapa. Como les decía, en el documento ustedes cuando lo vean van a ver la cantidad de preguntas que a veces nosotros, ya que estamos inmersos en este mundo de la gerontología o de la geriatría de las personas mayores, a veces nos suenan como falta de sentido común, ¿no? Porque decimos, ¿cómo es posible que haya estas asociaciones inmediatas sobre la vejez? Y a veces unas asociaciones que no parten de la realidad. Pero bueno, ya como les digo, más adelante les paso el dato del documento para que lo puedan
revisar. ¿Sí? Entonces, como resultado de esta encuesta, vemos que la mayoría de los adultos y jóvenes del país consideran que los sujetos de esta población se comportan como niños y se irritan con facilidad. O sea, ahí ya estamos otra vez adjudicándoles características generales y negativas a esta etapa, ¿sí? Cuando también, como mencionábamos al inicio, no podemos hablar de una sola vejez, sino de vejeces. Y aquí en esta parte, en esta palabra de vejeces, me gustaría incluir la parte de la personalidad que tiene que ver. A veces adjudicamos características a la edad por sí misma, es decir, tanto hacia lo positivo como hacia lo negativo. Hay quienes tienen este concepto de que todas las personas mayores son personas sabias, son personas experimentadas, son personas que ya aprendieron de la vida, que ya no se equivocan, etcétera, ¿no? Cuando esta característica no viene con la edad, no es propia de la edad, sino de lo que se aprende a hacer con la edad, de lo que de alguna forma se va aprendiendo, lo que se va procesando con los años, con la personalidad, con la actitud, con el contexto, etcétera, con las redes de apoyo, etcétera. Son muchas características las que influyen alrededor de por qué se comporta una persona de cierta manera o un grupo de cierta manera. Asimismo, hacia el otro extremo están las otras características negativas, ¿no? Que por ser viejo, por ser mayor, por ser estar en la etapa de la vejez, entonces ya se irritan constantemente, ya se enojan de todo, son cascarrabias, no tienen flexibilidad para aprender cosas, etcétera. Entonces, esto es uno de los errores más graves, me parece, que estamos cometiendo como sociedad, adjudicarle a la edad por sí misma características negativas y positivas, cuando tienen que ver con otras circunstancias. Entonces, como les decía, si pasamos a la siguiente, como decía, los adultos mayores y jóvenes tienen esta percepción, ¿no? De que las personas mayores se comportan como niños, que se irritan, que son irritables, etcétera. Y que ya no tienen este interés por las cosas, por aprender. También se tiene esta idea equívoca que ya a esa edad ya es como dar por terminado cualquier capacidad de asombro, cualquier capacidad de aprender, de seguir interesado en cosas nuevas. Pareciera que es como, ya, se acabó todo lo interesante, ¿no? Entonces, también les preguntan a las personas que de quién es la principal responsabilidad de atender a las personas mayores en el país, ¿sí? Y el 62% respondió que la familia, el 17% responsabilizó al Estado y únicamente 15% consideró que las personas mayores es responsabilidad de todos. Se fijan, es un porcentaje muy poco la que considera de alguna forma que todos como sociedad, que todos como comunidad tenemos injerencia y tenemos que ver en este cuidado y en incorporar una nueva dinámica y una nueva concepción de las personas mayores, que no tiene nada más que ver con una cuestión asistencial, ¿sí? Sino que también las personas mayores sean partícipes activamente en las decisiones, en la productividad, etcétera. Entonces, también desde ahí es complejo a veces intentar que las personas mayores tengan una concepción distinta cuando no se les permite, cuando no se les da esa oportunidad de manera social, ¿sí? Diríamos, pasamos a la siguiente. Entonces vemos cómo realmente los resultados de esta encuesta pues, lanzan unos hallazgos pues, bastante interesantes, ¿no? Empiezan a evidenciar cómo
el hecho de que la población mexicana está envejeciendo y además está envejeciendo a ritmos muy acelerados, ¿sí? A pesar de que eso está sucediendo, la percepción y las opiniones de la vejez nos siguen apuntando a que hay un gran desconocimiento, ¿no?, de lo que implica esta etapa y cómo seguimos viendo que esta etapa sigue siendo como la etapa última, iba a decir una palabra que utilizan mucho los adolescentes que trabajan con ellos, ¿no?, que son como los rechas, ¿no? De alguna manera empezamos a convertir a todas las personas que englobamos en esta etapa de la vejez como los rechazados ya de la sociedad, como la última etapa en donde ya no hay más que hacer más que esperar a la muerte. Entonces, cuando en realidad los hechos y las circunstancias nos están mostrando cada vez más que las capacidades humanas van mucho más allá de esta edad, ¿no?, de la edad en sí, sino que tiene que ver, como decíamos, a otras cualidades. Entonces, estos son todavía muchos de los conceptos que hay que ir cambiando. Ahora, si se fijan, cuando vemos estos resultados, nos queda esta impresión de que todavía hay muchísimo, muchísimo por hacer y por trabajar para cambiar y modificar todas estas concepciones y todos estos imaginarios que no traen ningún beneficio a ninguna sociedad, en ninguna etapa de la vida, no nada más en la vejez, porque tampoco salen beneficiados los jóvenes, ni las personas mayores, ni nadie. Entonces, esto es lo que hay que ir constantemente tratando de modificar, de ir construyendo y reconstruyendo todos estos significados negativos que hay alrededor de esta etapa. Y bueno, avanzamos, no sé en cuál vamos. Este es entonces, de alguna manera, las percepciones, las representaciones que se han construido y que siguen estando vigentes sobre la vejez en México. Estamos hablando en lo particular, esta encuesta se hizo en México, pero no está muy alejada de lo que sucede en otros lugares del mundo. Si bien en otros países están en circunstancias a lo mejor en donde el envejecimiento que ellos, el crecimiento demográfico que ellos han tenido de las personas mayores ha sido a lo mejor más paulatino, en un grado mucho más espaciado en tiempo. También ha permitido que ellos vayan desarrollando y vayan unos pasos más adelante que nosotros como sociedad. Y en este sentido nosotros tendríamos que voltear también, hacer una mirada hacia estos países y ver qué podemos aprender de ellos, qué podemos utilizar nosotros, cómo aquí tendríamos que sacar ventaja de toda esta globalización de la tecnología, de tener acceso también ahora tan fácil a información de otros lugares. Y también entender estas diferencias culturales, ¿no?, estas comunidades en donde aún no podemos llegar a implementar cambios así de 380 grados, de 180 grados, en donde yo quiero llegar y establecer nuevos conceptos así de la nada. Es una construcción y también es importante que lo vayamos haciendo desde la infancia. Esto también se va construyendo y se va modificando desde la infancia, en la adolescencia, el trabajo intergeneracional, compartir espacios de aprendizaje, de trabajo, de producción entre todas las edades, enriquece y va ayudando a cambiar y a modificar estas concepciones que nosotros tenemos hoy en día sobre la vejez. Cuando durante mucho tiempo estuve a cargo a muchos adolescentes cuando trabajaba en las escuelas, en las preparatorias, el servicio social al que yo les hacía acudir y que ayudó muchísimo, y hoy en día ellos me siguen comentando cómo les cambió la percepción que tenían de las personas mayores, era justamente en centros de día y en aquel entonces, como les decía, se llamaban mucho los asilos, en las iglesias, donde había personas mayores abandonadas desde hacía mucho tiempo.
Entonces, cuando nosotros hacíamos estos grupos y los llevaba a que platicaran con ellos, a hacer un montón de actividades, tiene un impacto muy fuerte para ellos. Muchos adolescentes en los primeros momentos en que llegaban a ir, se soltaban a llorar, otros tenían una tristeza inmensa, no podían entender cómo es que la misma familia iba relegando y ayudando a las personas mayores. Cuando ya pasaban los meses y seguían en las actividades, podíamos ver el cambio, pero no es que era un cambio nada más en las personas mayores, sino en los jóvenes. Había una interconexión y un intercambio de experiencias, de aprendizaje, era un enriquecimiento en todos sentidos. Y esto, si nosotros lo seguimos haciendo, no nada más como servicio social, sino que vamos procurando que haya estos espacios cada vez de interacción entre las diferentes etapas, permite, como les digo, cambiar estas opiniones, ¿sí? Trabajarlas, cambiar circunstancias, etcétera. Entonces, sí está mucho también en nosotros el ir procurando y el ir cambiando estas cuestiones. Y lo podemos ir haciendo desde en lo profesional como en lo familiar, ¿no? Como decía con los niños. Entonces, bueno, Vivian, ¿nos puedes ayudar a avanzar la siguiente? Y no sé si hay alguna duda hasta aquí. Yo tengo un comentario. Soy Sí. Adriana. Todas estas concepciones, digamos, son para México, ¿no? Sin embargo, Sí. he leído que, por ejemplo, en la cultura indígena, en muchas de ellas, para estas culturas, pues el adulto mayor o el viejo, digamos, es el sabio de las comunidades, ¿no? Entonces es bien contrastante, ¿no? Como todo lo que usted describe ahorita porque de alguna manera es como mucha discriminación, ¿no? También pues desde los niños jóvenes, a veces hasta los mismos adultos, discriminando mucho al adulto mayor, ¿no? Y es como ver en la otra parte, en las culturas indígenas, cómo es al contrario, ¿no? Cómo ellos son, pues la sabiduría es a quien acuden cuando tienen algún problema. O sea, qué triste, ¿no? Yo estaba ahorita escuchando todo lo que usted está exponiendo y pensaba yo en lo que leí y dije, caray, estamos en el mismo país, ¿no? Entonces, las comunidades indígenas nos pueden enseñar tanto. Y luego pensaba yo también, bueno, aquí es cómo nos hace falta en este país, desde las pequeñas generaciones, empezar a enseñarles que un día van a llegar a estas edades y van a llegar a este tiempo, y entonces si desde la niñez empezaran a formar a los niños con toda esta cultura del respeto y del conocimiento y de muchas cosas que hacen falta, pues quizás esto sería diferente antes, ¿no? No llegar pues a cuando ya se tienen 60 o más y se tenga que entender que es ahí apenas donde tenemos que entender las cosas, ¿no? Claro, esto se va construyendo desde las primeras etapas de vida y eso es bien importante. Acaba de mencionar algo bien importante, que también esta capacidad o esta característica de resiliencia, ¿no? Se va construyendo desde las primeras etapas. Entonces, todas estas concepciones, como decíamos, que desafortunadamente son pues bastante negativas, ¿no? Y como decíamos, nos habla de mucho desconocimiento, cómo son las que se han ido transmitiendo y han ido enterando a través de los años. Y todas estas concepciones positivas o que tienen que ver con culturas muy ancestrales nuestras, ¿no? Cómo estas se han ido perdiendo. Pero si vemos, también estas culturas indígenas cada vez han sido más aisladas, cada vez más rechazadas. Así es. Entonces, justamente es lo que tenemos que rescatar, ¿no? Como sociedad nos toca también rescatar todo eso y no ser partícipes de este rechazo hacia lo nuestro y rescatar todo eso que
que nos hace todavía ser bastante ricos como cultura. Claro, es que Sí. Ya no alcancé a escuchar si se interrumpió el comentario. Bueno, no sé si me siguen escuchando. Tiene apagado su micrófono. sí. Decía yo que es compromiso de todos, ¿no? Compromiso y responsabilidad de todos como ciudadanos mexicanos entrarle a esto, ¿no? Finalmente, pues tenemos que unirnos para poder hacer los cambios que se requieren en este tema tan importante, ¿no? Sí, eso es de vital importancia. Entender que todos somos partícipes y que todos tenemos injerencia en esto, tanto en políticas públicas, en lo particular, ¿no? En lo individual, en lo familiar, en las pequeñas comunidades, porque también así se empieza. A veces tenemos que ir como de menos a más, ¿no? Para poder ir también como permeando hacia el otro sector, otros sectores de la sociedad. Y como decíamos, desde la infancia, vamos a ir construyendo también todo esto. Y también no ser cómplices por omisión. A mí me gusta mucho esta frase, ¿no? Porque a veces caemos en esta complicidad al quedarnos callados, al de pronto ver que está sucediendo estas injusticias, esta discriminación, etcétera, la vemos, pero nos quedamos callados. Y en ese momento también somos partícipes de. Si nosotros ya estamos teniendo otro tipo de conciencia, otro tipo de conocimiento, etcétera, también es tarea de nosotros ir abriendo como esta capacidad de conciencia hacia la comunidad y hacia la sociedad, empezando por la familia, ¿no? Que es lo que tenemos más a la mano. Entonces tampoco hay que tratar de no caer en esta complicidad, ¿no? Que no caer en la omisión. Claro, sí, claro. Gracias, yo eso es lo que quería comentar. ¿Yo Muchas puedo gracias. preguntar? Sí, claro. ¿En qué año se hizo la encuesta, perdón? 2015. ¿2015? Sí, pues estamos hablando de 6 años, ¿no? En realidad no hace mucho tiempo. Y va a ser interesante los resultados. En esta etapa de la pandemia se hicieron muchas investigaciones y vamos a ver ahora los resultados de eso. Va a ser muy interesante ver si cambió la concepción o no, porque, como decíamos, en esta etapa, si algo puso sobre la mesa de discusión es el tema de la vejez, del envejecimiento y de las personas mayores. Al ser uno de los grupos que de alguna forma fue más vulnerado en derechos, por los medios de comunicación, por las medidas de seguridad, que muchas veces en este afán de querer protegerlos resultaron más violentados, ¿no? Este grupo. Entonces, va a ser muy interesante contrastar estos estudios que se llevaron a cabo y que esperemos que pronto tengamos esos resultados para ver si hubo cambios significativos en la concepción de esta etapa. ¿Algún otro comentario o iba a agregar algo? Sí, Abigail, si me permites un momentito nada más comentar algo. Claro, Que yo siento que también tenemos que ver que estamos como sociedad y como familia sanar muchas cosas, ¿verdad? Porque muchas veces vemos desde ese lado, no, pues el maltrato al adulto mayor y todo, pero no sabemos si ese joven o ese adulto de ahora fue un niño maltratado por ese adulto mayor que ahora es, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas allá que todavía pues se quedan debajo del tapetito, no lo barremos todavía. Entonces son muchas cosas a profundidad. Tú como eres psicóloga, yo sé que sabes todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces siento que debemos de sanar todo ese tipo de cosas con nuestros jóvenes, nosotros como adultos, ya
Yo ya, primero Dios, voy a llegar a esa etapa y todo, y estoy muy a favor de esto, de que trabajemos desde ahora todos esos dolores, todas esas cosas que traemos desde niños, de la infancia, y para no sacar toda nuestra ira ahora en nuestros adultos mayores, papás, abuelos, etcétera, ¿no? Y gente de la comunidad, ¿no? Son los que pagan esos platos rotos ahora de lo que traemos como seres humanos, con ese dolor que todavía no hemos trabajado. Es mi aportación. Gracias. Muy amables, muchas gracias. Sí, como decíamos, es alrededor de la etapa de la vejez, alrededor de la resiliencia, ¿no? De estas características de cómo me comporto, cómo soy de cierta forma, están entretejidos muchos otros factores, muchos determinantes, ¿no? Como decíamos, el contexto familiar, el contexto social, el contexto, económico. Todo esto, por supuesto que va influyendo en el cómo llego yo a esta etapa, en el cómo vivo esta etapa. Pero también aquí es importante, y aquí entra este concepto de resiliencia que hemos estado mencionando. Hoy en día es un concepto que me parece que ha sido muy manoseado, que se utiliza tan de manera como, pues ya perdiendo de fondo mucho de lo que significa la palabra, ¿no? El concepto de resiliencia. Pero en este sentido hay algo que nos ha permitido diferenciar o de alguna forma ver estas características resilientes en algunas personas. Antes era muy común o generalizar que cualquier niño maltratado, por ejemplo, iba a ser un adulto maltratador, ¿no? Que una persona que vivió bajo un cierto contexto traumático, etcétera, por consiguiente iba a hacer lo mismo. En sus etapas siguientes de la vida iba a ser una persona con esas mismas características. Y justamente la misma psicología, la resiliencia, etcétera, cuando se empezó a estudiar más a fondo, empezamos a ver cómo, por supuesto que esos son factores que influyen en el cómo vivo yo y cómo me desarrollo en otras etapas, pero que también hay esta capacidad y la resiliencia es un proceso también constante en el donde yo voy aprendiendo a sobrellevar, de alguna manera, a ir dejando atrás, superando, transformando todas estas experiencias en otras circunstancias de vida, ¿sí? Que sean más favorecedoras. Entonces, aquí es donde vamos a ver cómo la resiliencia podemos hablar de ella como una capacidad, como una característica de algunas personas también, pero también algo que se va construyendo, un proceso que se va construyendo, y que eso, la resiliencia, a final de cuentas, no se deja de desarrollar ni de tener, digamos, esta circunstancia, esta característica a lo largo de la vida. Hay niños, hay personas, hay jóvenes que vivieron estas circunstancias y que desde pequeños ya mostraban esta capacidad de recuperación, de resistir, de transformar estas adversidades en otras cosas. Pero aquí también tenemos que ser bien conscientes, no nada más es un trabajo individual, no es una capacidad solamente individual. El contexto, la red social, la red familiar ayuda para que estas personas sean más resilientes y para que se pueda salir adelante. Entonces, esto retomando el comentario y tomando ya la parte del tema de la resiliencia, ¿no? Me parece aquí también es importante. Diría, no sé si estamos ¿me podrías ayudar con la diapositiva de la resiliencia? No sé si alguien más tenga algún comentario para poder abordarlo de una vez. Si me permiten, voy a encender la luz porque ya me quedé a oscuras. Claro, Abigail, de hecho estamos en la diapositiva donde dice la resiliencia dependiente de la variación de los factores de riesgo. Mientras vamos escuchando, Aurora, mientras vamos retomando aquí la misma dinámica. Okay. ¿Alguien iba a comentar? Nos parece que Aurora tiene alzó la mano, pero no sé, Aurora Márquez. Bueno,
todavía pensando en la encuesta, que ya Sí. me contestó Abigail muy amablemente que en 2015, pero ¿en qué sector, cómo se aplicó esta encuesta? ¿A quién se entrevistó? O sea, como que me gustaría saber un poco más sobre eso. Sí, claro. De hecho, les decía que les comparto al final el link de la encuesta para que puedan ver y analizar el instrumento a fondo. Se hizo en un contexto urbano, ajá, es decir, no se hizo en comunidades, se hizo en contexto urbano, y entre jóvenes de 18 años, me parece, hasta adultos de 59 años. Jóvenes de 18, Hasta pues, mayores de 59 años y también a personas mayores. Cuando les pase el link, ahí podrán ver, viene todo detallado, viene en qué contexto se muchas hizo, en gracias. qué época, etcétera, y vienen las gráficas para que puedan ustedes revisar y ver todas estas concepciones que hay. Como les decía también, algo que se mostró es que hay mucha contradicción en esta concepción de la vejez. Por un lado, de alguna manera, hay ciertas ideas sobre cómo hay que tratarlos, etcétera, y por otro lado, esta idea negativa que se tiene, ¿no? O sea, la gente puede decir, no, es que hay que ser comprensivos, hay que ser empáticos con las personas mayores, pero por otro lado, no tienen estas concepciones negativas sobre la vejez. Entonces ahí llega a ser un poco contradictorio. Entonces, bueno, si hay algún otro comentario, alguna otra duda. Si no, vamos entonces con la parte de resiliencia, que es entonces un concepto en el que hablamos constantemente, como mencionaba, hoy en día se habla mucho de que las personas mayores tienen una capacidad de resiliencia muy alta, ¿no? Aquí también hay que entender y ver cómo entendemos este concepto de resiliencia. Para muchos es nada, la resiliencia es solamente como esta capacidad de resistir adversidades y salir avante de estas adversidades. En algunos casos me parece que se ha malentendido como una capacidad meramente estática en donde ciertas personas tienen este don, esta capacidad, o lo equiparan como a la actitud, ¿no? La actitud de ver todo positivo, de que todo salga bien, de ver todo con optimismo, etcétera. Y va mucho más allá, ¿no? Porque también esto ha traído ciertas confusiones en las personas. ¿En qué sentido? A mí me pasa constantemente que, por ejemplo, hay personas mayores que estamos en los talleres, que estamos platicando y me dicen, oye, Abby, mira, me acaban de diagnosticar, por ejemplo, yo que trabajo mucho con diabetes, ¿no? Me dicen, me acaban de diagnosticar diabetes y pues yo sé que no me debo de sentir mal por tener diabetes. Yo sé que debo ver esto como una bendición, como algo positivo. Y esto a veces trae como consecuencia que la persona no se haga cargo de lo que está sintiendo realmente, ¿no? Se ha confundido, como decía, esta capacidad de resiliencia con el soportar estoicamente cualquier circunstancia y no sentir dolor, no sufrir, no mencionar algunas emociones. Se ha también como confundido en las emociones, el ser resiliente con solamente tener emociones positivas, que también me parece que estas emociones positivas a veces son mal nombradas así, porque entonces damos a entender que la vida solamente son emociones buenas, ¿no? Que solamente hay que estar al pendiente de estas emociones
como la alegría, como la felicidad, etcétera, ¿no? Entonces, se ha perdido, como decíamos, malentendido estas circunstancias y de pronto no aceptamos que el dolor, que la pérdida, que ciertas circunstancias de la vida son parte justamente de la vida como tal y que son esas circunstancias o estas emociones las que van conformando también nuestra personalidad, los que van haciendo que yo tenga ciertos aprendizajes, etcétera. Como les decía, a veces las personas me dicen, es que yo sé que no me debo sentir así, yo sé que esto es algo positivo y esto es algo bueno. Entonces, ahí, por ejemplo, decía, cuando lo hablamos y que estamos con otras personas, decimos, a ver, ¿en qué planeta estar enfermo o tener una condición crónica que te va a cambiar por completo la vida es algo positivo? No, no lo es. Aquí lo que se trata justamente es de darle cabida a esos momentos en donde hay dolor, donde hay sufrimiento, el poder decir, estoy enojado porque tengo esta enfermedad, no me gusta, estoy triste, etcétera. Y después de esta parte de poder hablarla, de poder identificarla, gestionarla, entonces sí, viene un darle significado diferente a esto, una transformación de esto, un aprendizaje, y entonces de alguna manera se sobrepone a esa circunstancia y se puede tener una visión o una posición ante esta enfermedad o ante esta condición mucho más alentadora, menos negativa, menos, digamos, pues fuerte, ¿no? A veces hablar de que todo tiene que ser en positivo es muy fuerte y confunde. Como les digo, pareciera que entonces no permite que tener estas emociones que son parte de la vida. Y entonces no aprendemos a vivir, a tener estas experiencias de frustración, de dolor, etcétera. Que es muy diferente quedarse atorados ahí, ¿sí? Quedarse estancados en estas emociones y no tratar, no buscar la manera de salir de ellos. Eso es distinto, ¿no? Pero en un primer momento, cuando hay estas malas noticias, cuando hay una pérdida, cuando hay una muerte de alguien cercano, cuando hay una enfermedad crónica, etcétera, pues por supuesto que de alguna manera se sienten todas estas emociones y a veces son tachadas como emociones negativas y ya desde ahí la gente puede, como decíamos, malinterpretar y entonces evadirlas y creer que si las sienten es algo malo, es algo que no deben de hacer, ¿no? Entonces, aquí voy al punto, ¿no? En el sentido de que crear y fomentar la resiliencia en las personas mayores tiene que ser, sí, una construcción y tiene que ser un proceso también, ¿sí? Hay que entender la resiliencia también como un proceso y como un resultado. El ser resiliente tiene que ver con este proceso que vamos formando nuestra capacidad de sobrellevar adversidades, de responder ante situaciones, ante crisis, ante eventos traumáticos. Mucha de esta capacidad se va viendo desde la infancia, se va viendo de estas primeras etapas en donde podemos ver que hay niños que se sobreponen, ¿no? De una manera bastante sorprendente a condiciones de vida muy adversas y que hay otros niños que les cuesta mucho más trabajo y que esto también hay personas, o que como decimos, hay personas resilientes que lo han hecho más como resultado, es decir, que ante adversidades, ante situaciones complejas de la vida, han aprendido a ser más resilientes, han sido una forma de fortalecerse a lo largo de la vida. Entonces, aquí esto es importante porque podemos entonces dar cabida a que las personas mayores puedan decir, ¿saben qué? Es que esta etapa me está costando mucho trabajo, ¿no? En realidad no es tan romántica como me dicen, como me debería de sentir, sino darles el lugar, darles cabida, decir,
sí, me siento cansada, me preocupa esto, estoy llegando a esta etapa y no tengo, por ejemplo, la solvencia económica, estoy llegando en unas condiciones físicas en las que no me gustan, las que no esperaría, etcétera. Hay que darle lugar a todo eso, que se pueda decir, que se pueda expresar. Después de eso, entonces, sí, viene el cómo vamos a gestionar todo eso, cómo vamos a resolver, cómo se va a sobreponer. Hay gente que tiene más facilidad, ¿no? Que de pronto ante una circunstancia se puede proyectar hacia adelante y se ve con mayor, digamos que ve la luz al final del túnel de una manera más clara o la alcanza a ver. Hay gente que no, ante una situación así, ve todo oscuro y eso también es parte de este proceso, ¿no? Y también se puede ir aprendiendo a cómo ver las cosas desde otra perspectiva. No que se vean todo color de rosa, no que hacerles creer que todo es positivo y todo es lindo, no, es un optimismo de alguna forma realista, en el que bajo esas circunstancias, bajo ese contexto, bajo ese momento que tiene en sus manos, qué otras salidas, qué otros caminos, qué otras perspectivas pueden tener sobre ese mismo problema. Eso ya nos da una forma de enfrentarlo distinto, no esta falsa creencia de que todo es positivo y de que todo va a ser color de rosa, porque esto es irreal y esto causa más frustración. Entonces, démosle justa, su justo lugar a cada emoción, a cada pensamiento, a cada conducta, pero obviamente también hay tiempos, ¿no? A veces es complicado entender cuánto es el tiempo suficiente para yo atorarme en un dolor, en una crisis, etcétera, pero eso también se va aprendiendo y la misma capacidad, calidad de vida que queremos tener nos va a ir diciendo, cuando yo no me siento eh, constantemente feliz durante mucho tiempo, donde mis periodos de tristeza, de enojo, de irritabilidad, etcétera, son mucho mayores y son gran parte de lo que hace mi vida. Entonces ahí estamos hablando de que no se está pudiendo superar algo. Ser resiliente también significa saber pedir ayuda, también significa darse cuenta en qué momento algo nos está sobrepasando por completo, que todas mis herramientas, todas mis habilidades para hacerme cargo de algo, de algún problema, en este momento no me está alcanzando, porque también va a depender de la dimensión del impacto y de cómo me significa para mí tal o cual impacto que llegó a mi vida. Para muchas personas puede ser de suma importancia, por ejemplo, tener un trabajo fijo, ¿no? Y para otras es algo que pueden sobrellevarlo, etcétera. Al perder ese trabajo, para unas personas puede significar casi pérdida de la vida, de autonomía, de muchas cosas, y para otros es como algo que se puede resolver fácilmente. Entonces también ahí tenemos que entender que para cada persona es muy diferente, ¿sí? Y cada proceso es muy, muy diferente. Entonces, también esto, como decían, nos da una libertad, de alguna forma, de decidir, de conocerme, de a partir de eso, tratar de resolver situaciones. ¿Sí? Esto lo hablamos en individual, obviamente, como proceso de resiliencia, esta capacidad de resiliencia, pero como comunidad, decíamos, también vamos siendo comunidades resilientes. Es decir, aquellas comunidades que ante una adversidad en conjunto podemos salir adelante, nos empujamos hacia luz, ¿no? Entonces, hay que fomentar esta parte, hay que trabajar en esta resiliencia. Por eso, en esta diapositiva, me quedé en la primera, ¿verdad, Didier? Hablábamos acerca de esto de que la resiliencia es resultado también, ¿no? De esa capacidad de sobreponerse, de salir adelante. Pero recuerden, no quiere decir que en el primer momento que yo tenga una crisis, que tenga un impacto así, inmediatamente mi visión es de esto es positivo. No, eso es un proceso.
Primero hay que darle cabida a esa sensación de dolor, ese impacto, y después podemos sacar algo, algún aprendizaje de eso, transformar ese dolor o esa circunstancia en otra, en algo que me pueda ayudar, ¿no? Entonces, bueno, ya todo esto lo mencioné. En la segunda diapositiva, si me puedes ayudar, vemos cómo hay una definición de resiliencia que equipara causa y resultado. Es decir, que es como un don o una capacidad de la persona y también se va fortaleciendo a partir de ciertas vivencias. ¿Esto por qué hago hincapié? Porque hay mucha gente que dice, es que yo toda la vida he sido así, es que yo toda la vida he visto todo negro, es que toda la vida, ante una circunstancia, nunca veo la salida. Esto es parte de lo mejor, sí, una característica que decimos que no todos tienen de entrada, pero que sí se puede aprender, que sí se puede fortalecer y que sí se puede ir desarrollando todavía, no importa la edad que se tenga. Esto es bastante alentador porque obviamente nos permite modificar ciertas conductas, ciertas formas, ciertos acercamientos de un problema. Porque si yo me quedo en esta parte de yo toda la vida he sido así, he visto la vida oscura y demás, imagínense a la edad de 70 años, en donde todavía les queda mucha vida por delante, y con esta visión generalmente podemos hablar de que no va a disfrutar de esa etapa, de que va a ser una etapa bastante sufrida, de que va a ser una etapa pues que lejos de disfrutar y de crearse todavía proyectos de vida, etcétera, va a ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, también una característica de la resiliencia es tener este sentido de vida, este sentido que me empuja, este motivo para yo salir adelante, ¿no? Pasamos a la siguiente. Hay personas que también, no es que la resiliencia sea una característica general y que yo diga, soy resiliente en todo, ¿no? Hay características en donde yo puedo ser, de alguna manera, sí tener esa capacidad, pero que me cueste más trabajo. En algunos aspectos puedo ser hasta cierto punto resiliente y en otros no tan fácilmente, porque recuerden que eso va a depender hasta del mismo significado del dolor, de la crisis, de la pérdida, del impacto en sí. Entonces, a veces que habrá momentos en los que yo diga, ante estas circunstancias, si puedo, si he salido, y en esta me está costando más trabajo. Por eso decía que también es una característica el saber identificar cuándo no estoy pudiendo con algo y entonces pedir ayuda, acudir a quien realmente pueda ayudarme. A veces es solamente un acompañamiento, a veces es una guía, una orientación de cómo hacer, ¿no? A veces estamos tan encerrados en nuestro dolor, en nuestro problema, que no podemos ver otra cara de ese problema, esa otra perspectiva, y entonces nos encerramos ahí y estamos dando vueltas como en zanja, ¿no? En círculo, hasta que nos vamos hundiendo más y nos cuesta más trabajo salir. Y no quiere decir, como les decía, que no tengan la capacidad de salir adelante. Muchas veces nos sobrepasan algunas circunstancias. Vamos a la siguiente, Vivier. Y bueno, entonces, como decíamos, la resiliencia también se conoce o nos la plantean como una capacidad de adaptarse a los cambios. Y en cierto punto sí tiene que ver con eso, es que tanto ante una sacudida, ante un cambio de situación, yo puedo reconstruirme, reacomodarme y adaptarme, ¿no? Pero ojo con eso, porque la adaptación también tiene una parte en donde yo puedo acostumbrarme o adaptarme incluso al dolor o al sufrimiento. Y ojo, ahí hay que tener mucho cuidado. Hay personas que pueden decir, yo soy muy resiliente porque yo he podido con esto y yo estoy con esto, pero todo el tiempo estoy sufriendo y ya es parte del, pero aquí sigo, ¿no? Estoy adaptada. Entonces,
aquí, como decía, hay que tener cuidado con estas confusiones entre tener esta capacidad de sobreponerse y llegar a un momento en el que yo me adapte incluso a circunstancias negativas. Esto pasa mucho como grupo, ¿no? Y como persona, las personas mayores de pronto, el adaptarse a ciertas circunstancias, porque socialmente es lo que hay, ¿no? Lo que me indican, lo que me dicen, y entonces pues me adapto. Aquí estoy, no estoy conforme, mi calidad de vida no es la que yo quiero, pero estoy adaptándome a estas circunstancias de la sociedad para no, pues de alguna manera no ser reaccionario, no tener conflictos, etcétera. Entonces ahí también hay que tener cuidado, no caer en estas confusiones, en estos errores y decir, bueno, yo soy resiliente, me adapto y me adapto a todo. No, la adaptación no tiene que ser a estas circunstancias, sino poder, como decía, y eso tiene mucho que ver con conocerse a sí mismo, con conocer mi entorno y con poder tener esta actitud también activa de decir, esto no me gusta y puedo hacer algo para cambiarlo, para modificarlo. Y si no, puedo recurrir a alguien más de mi comunidad. Y en ese sentido, ahí hablamos de características resilientes en comunidad. Cuando puedo contar con el otro, cuando puedo de alguna manera saber que la misma comunidad me va a respaldar de cierta manera. Vivian, ¿me ayudas con lo siguiente? Mira, algo pasó con la presentación porque no está completa, pero bueno, entonces, en este Hasta esta parte me deja, Abigail. Sí, ya vi, pero bueno, de aquí nos podemos ya concluir de cerrar con estos conceptos. ¿Sí? Entonces, podemos ver cómo el sujeto resiliente, las personas resilientes, podemos tener esta dualidad. ¿Sí? Este autor, que es un psiquiatra, que habla de la resiliencia, me parece que es uno de los que completa este concepto de resiliencia de una manera mucho más integral y que le aportó bastante a la psicología de las áreas sociales, llama a esta dualidad oxímoron, que quiere decir justamente que están estas dos partes, ¿no? Que una persona resiliente no es aquella que todo el tiempo está feliz, que todo está contento, que todo es positivo, sino que reconoce cuando hay emociones de otra índole que no son como la alegría, la felicidad. Es decir, que puede tener, sentir, experimentar dolor, llegar a sufrir en algunos casos, ¿sí? Y poder aceptar que eso es parte de su vida, que eso es parte de su experiencia, que eso es parte de esa misma etapa que está viviendo, pero que no se atora ahí, que no se regodea en ese dolor, ¿sí? Sino que busca la manera, intenta, a veces yendo hacia él mismo, hacia esas capacidades, hacia esa habilidad, de transformar ese sufrimiento en otra cosa, en algo que le permita avanzar, en algo que le permita crecer, o en algo que simplemente sea mejor a lo que está sintiendo. Y esto en cada persona, en cada sociedad, lleva su tiempo, lleva su proceso. No, los ritmos no son iguales para todos. Entonces, bueno, él aquí habla que expresa el sufrimiento que puede ser transformado en una obra de arte. Esto, obviamente, ya aquí está manejando un lenguaje que es mucho más artístico, digamos, mucho más sublime en muchos sentidos. Pero en este caso, si se fijan, a mí casi no me gusta hablar, porque la misma experiencia clínica me lo ha dicho, que no es tan bueno el ponerle este adjetivo de positivo o negativo a las emociones, ¿no? Porque entonces las personas las anulan de manera consciente o inconsciente, a veces dicen, ok, esto es negativo, la anulo, la evado y no me hago cargo de ella. Y esas emociones que no se trabajan, eso que no se aprende a superar de alguna forma, nos regresa constantemente.
constantemente, a veces con mucho más fuerza, ¿sí? Y a veces nos atrapa en un sufrimiento realmente muy penoso. Entonces, yo por eso aquí retomo mucho este concepto que este psiquiatra maneja, porque me parece fundamental. Hay que aprender a vivir también con esta dualidad, ¿no? Del dolor, de la alegría, de la felicidad, con la frustración. Es lo que nos va enriqueciendo, nos va fortaleciendo, y eso también como personas mayores. Me parece que es importante darle lugar a las personas mayores cuando dicen, es que, pues por supuesto que para mí estar viejo me implica que me cuesta trabajo caminar, que ya no puedo manejar, que ya no puedo hacer lo que más me gusta, que, bueno, ahora tengo más padecimientos, más enfermedades, etcétera. Y también es parte de esa etapa, ¿no? Y también decir, aunque no es regla, ojo, no estoy queriendo decir que por la propia vejez tenga que suceder todo eso. Pero cuando se presenta, también es darle cabida a esas circunstancias y aprender y buscar la forma y transformar eso en circunstancias mejores, para que esa calidad de vida, para que esa perspectiva de vida sea mucho más alentadora, me permita disfrutar todavía de esa etapa, ¿sí? Y que no me quede solamente en la parte de la pérdida y en la parte de la queja, sino qué voy a hacer con todo eso, ¿sí? Entonces, bueno, también aquí en esta misma diapositiva está la otra frase, ¿no? Donde dice que el oxímoron escinde al sujeto en aquel que sufre, pero a la vez se yergue victorioso. No niega el dolor, pero tampoco se estanca en él. Acepta que para una resignificación se debe tener presente el dolor. Esto es bien importante. Con esto cierro esta idea. Me parece que con esto trato de englobar que podemos ser estas sociedades que permiten a las personas mayores, que permiten que la vejez tenga estas características, tanto que tienen que ver con los cambios, con la modificación, con algunas pérdidas, con algunas cuestiones físicas que no podemos negar, algunas enfermedades, algunas demencias, etcétera, que muchas veces vienen acompañadas en esta etapa de la vida y que también son parte de. No hay que hacer como que no existen, sino justamente traerlas a cuenta, gestionarlas, buscar la manera, y obviamente eso también va a depender mucho de la sociedad en la que construyamos, ¿no? Esta resiliencia, esta capacidad de hacerme cargo de eso, no es lo mismo enfrentarlo solo que enfrentarlo en familia, que enfrentarlo en una sociedad y en una comunidad en donde yo puedo contar con ese respaldo y con esa red de apoyo y con ayudas, obviamente, con políticas públicas que favorezcan que yo tenga una etapa de vida, una vejez con una calidad de vida favorable. Entonces, no neguemos esta parte y no queramos disfrazar todo con decir no pasa nada, no, esto es la mejor etapa de la vida, esto es lo máximo de lo máximo. No, eso va a depender de cada uno de nosotros, del significado que le demos a cada etapa de la vida, de lo que hagamos por construir cada etapa de una manera favorable y de convivir y de trabajar características de solidaridad, de comprensión, de empatía, de resiliencia como sociedad. Entonces, bueno, con esto cierro, Vivier, no sé si hay algún comentario o alguna duda al respecto. Antes que nada, agradecemos bastante su participación el día de hoy. Abigail, la verdad es que es increíble estos temas, es muy importante conocer todas estas perspectivas. Y aquí en el EUGEI estamos sumamente complacidos por la sesión del día de hoy que estamos llevando. Ahí le vamos cediendo la palabra brevemente a Polita y una persona más para ir cerrando el día de hoy. Adelante, Polita, escuchamos. Muchas gracias, maestro Didier. Abigail,
Muy interesante tema. Muchas gracias de verdad por la ponencia. Fue extraordinaria. Sí, la resiliencia tiene mucho que ver con el carácter de cada persona. Es pregunta. Sí, yo creo que es una de las características que van conformando este carácter, esta personalidad, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, hay estas diferencias, lo vamos viendo en los niños, sobre todo porque son las primeras etapas en donde vamos adquiriendo esta personalidad, este carácter, pero que también ya se tiene cierto temperamento, ¿no? Vemos la diferencia, aquellos que son o que somos mamás, podemos verlo cuando están nuestros hijos y que uno de ellos llora para comer, por ejemplo, y que puede esperarse a que vaya por la leche y que puede tolerar cierto tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, otro de mis hijos, cuando pide de comer y que me tardo un poquito, empieza a llorar, a berrear, y vemos cómo reaccionan diferente al mismo lapso de tiempo. Ahí estamos viendo también que hay estas diferencias en cuanto al temperamento, ¿no? A esta misma paciencia, por decirlo así, tolerancia a la frustración, al dolor, y eso sumado a lo que se va aprendiendo también y desarrollando como herramienta para sobreponerse, pues va conformando parte del carácter, parte de la personalidad, parte de la actitud. Por eso hablo siempre como de muchos factores, ¿no? Que se van sumando para que al final una persona llegue a desarrollar una capacidad de resiliencia mayor que otra, o que se considere una persona resiliente. Pero es parte de. Muy amable por su respuesta. Gracias. Gracias. No sé si hay algún otro comentario, otra duda. Adelante, Adriana Larrea, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Me gustaría saber si hay alguna bibliografía que pudiera englobar ambos conceptos o sea, me pareció muy interesante y realmente me gustaría leer más. ¿Hay algún libro, algo que me pueda adentrar más en esto? Sí, diría, yo sí puedo mandar la bibliografía de varios artículos, incluyendo la de la encuesta, para que puedan acceder a ella y que puedan ir más a fondo en esto, que la verdad es que me parece muy interesante. A veces uno en las charlas quiere avanzar todo, ¿no? Y son temas muy apasionantes, sí, así es. Pero al final de cuentas uno rescata también, como cuando uno da una charla, lo que uno le impacta, ¿no? Y lo que uno ha visto también que funciona a veces en las personas o en los pacientes y que hemos tenido de experiencia. Y a mí me ha pasado mucho esto respecto a la resiliencia, malentendido, ¿no? De entenderlo como no pasa nada, tengo que ser feliz y tengo que aparentar todo el tiempo, que no me duele nada. Entonces, eso a veces me parece, hoy en día está ocasionando otro tipo de situaciones en la clínica, en el consultorio, que también tiene consecuencias fuertes. Entonces, entre más podamos entender y conocernos y hacer cosas para nuestro bienestar y bienestar de nuestra comunidad, yo creo que es lo mejor. Y también incorporar estas partes que son estos claroscuros de la vida, ¿no? El dolor, el sufrimiento, la frustración, así como la alegría, la felicidad y estos momentos buenos. Entonces yo le dejo la bibliografía a Didier. Ok, muchísimas gracias. Claro, la hacemos llegar justamente el link de la encuesta y todo a sus diversos correos para que ustedes tengan también y podamos estarlo ahí sin un inconveniente. Muy bien, vamos cerrando el día de hoy. Ha sido un día extraordinario, ya nuestra tercera sesión. El próximo viernes vamos acabando estas maravillosas jornadas del taller. Nos estamos viendo en el mismo link, en la misma hora. No olviden estar ahí trabajando y de todas formas les estaremos comentando nuestras nuevas actividades, proyectos y dinámicas que tendremos para finalizar el cierre de año y, por supuesto, todo lo nuevo que se viene para el INUGEI en el 2022. Muchísimas gracias, psicóloga Abigail, un gusto escucharle, aquí estamos y muchísimas gracias por compartirnos todo ello.
Muchas gracias, Abigail. Muchísimas Vale, gracias. a ustedes y gracias Abigail, a todos. gracias. Gracias, Hasta luego, gracias. Adiós. Que tengan una Y excelente sigo a la maravillosa orden. tarde.